¿Qué tal? Buenas noches, son las 9:33, esa es la hora en la que este equipo toma el relevo en la programación de Castilla y León Televisión para dar una vuelta a la actualidad informativa de este miércoles 19 de mayo. Arrancamos nuestro Más que Palabras hoy con Ana Pedrero, periodista que viene desde Zamora. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y Alejandro Sarmiento, director gerente del Museo de la Evolución Humana, que viene desde Burgos. Muy buenas noches. Pregunta obligada que la estoy haciendo en esta reentré que estamos haciendo del programa. ¿Qué tal estáis llevando el confinamiento? Bueno, pues yo creo que estamos un poco todos viviendo una situación irreal. No sé si lo compartís conmigo. Es decir, sabemos que es la cruda realidad, quizá más bestia que nunca, pero en el fondo todo parece irreal. Nosotros, yo ahora te hablo por mí, ¿no? He salido muy poquito, las veces pudiendo hacerlo además, como periodista autónoma me he cuidado mucho por mis padres sobre todo, y bueno, pues lo he intentado llevar con mucha calma, he intentado transmitir a través de las redes serenidad, incluso en las columnas he intentado que la sociedad no se desmadre demasiado, que creo que ya estamos llegando a una situación un poco eufórica por todos los lados, pero la verdad es que en el fondo si te paras a pensarlo, es una situación irreal. Pues yo sinceramente he tratado, como tú, de llevarlo con la máxima responsabilidad posible, con el máximo optimismo posible, porque creo que ahora lo que tenemos que hacer es salir de esta peste. Y una vez que consigamos salir de esta peste, pues preocuparnos por el futuro, por lo que nos espera. Tenemos al final que tejer y que construir sociedad. Y aquí, desde los que tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos públicamente, tenemos que contribuir a que esta salida no deje a nadie atrás. Pues vamos al grano ya, vamos a lo que es hoy más actualidad. A veces los rumores se cumplen y se convierten en la antesala de la noticia. Hace ni una semana, se filtraba que el Gobierno estaba negociando con Ciudadanos una quinta prórroga y el Ejecutivo lo ha llevado hoy a la mesa del Consejo de Ministros. Así justificaba la ministra portavoz esta decisión. Es una garantía democrática, como venimos diciendo en los últimos días, que no puede ser sustituida por ninguna otra norma. Aquellos que no quieren aprobar el decreto de alarma o que se han autoexcluido de las conversaciones para consensuarlo, en realidad lo que están trasladando es que no haya restricción de la movilidad y, por tanto, que los ciudadanos puedan circular sin tener en cuenta todo el esfuerzo anterior ni las consecuencias en el contagio que tendría esa situación. En principio iban a ser 30 días, finalmente ha quedado en 15, del 24 de mayo al 7 de junio, esa fue la condición que puso Ciudadanos sobre la mesa. Fue una de las condiciones de este partido político para apoyar al gobierno de Sánchez, un partido político, el de Ciudadanos, que ya ha tenido su primera baja, nada más conocerse este acuerdo, el de su máximo responsable de Economía en el Congreso. Así están las cosas. Ana. Pues mira, lo hablábamos antes un poquito fuera de cámara. Realmente un estado de alarma yo creo que nadie lo queremos, porque es cierto que coarta mucho no nuestras libertades, quizá nuestra libertad, incluso individual. Pero fíjate, yo en ese sentido creo que hasta ahora el aislarnos, el reducir la movilidad, sí está dando frutos. En cuanto a si es bueno o no, no me atrevo, fíjate, y me pasan a ti hasta escribiendo. Yo que soy como una exhalación, cuando cojo el ordenador, os lo prometo, hago las columnas así, os prometo que estas últimas semanas es que me pesa cada palabra. Esa sensación, la comentaba también otro amigo y compañero, ese pesar que tienes, pensártelo muchas veces antes de escribir. Porque ¿verdad? eres consciente de que te leen miles de personas. Entonces, os lo prometo, cada palabra la pienso, la medito. Esto, pues lo mismo te digo, a veces escucho, ¿no?, tertulias con compañeros periodistas y a mí me parece muy osado, en ese sentido, dar puntos de opinión cuando realmente los expertos... Y sobre todo estamos teniendo una sobreinformación que ya no sabes muchas veces a qué atenerte, porque es que te están viniendo informaciones y casi al cuarto de hora te viene justo la información contraria. Yo en principio, el estado de alarma, en cuanto a cuando lo están definiendo, que nos están quitando la libertad y tal,
sinceramente no lo veo así, no quiero verlo así además, porque sería muy grave, ¿no? Que de verdad estén quitándonos otros derechos. Si es necesario, yo creo que es cierto que el sacrificio ha sido inmenso, ya son 2 meses. Y sí que se está demostrando en otros países que cuando han abierto esa libertad de movimientos, la curva famosa ha subido y hay incluso gobiernos que han tenido que recular. Pero de verdad, yo no me atrevo así a decir tan alegremente, me parece muy bien, no sé. Precavida. Precavida. A mí me parece que tienen que ser los datos y no las fechas los que manden. Es decir, si los datos son los que son y mandan y es necesario que el estado de alarma se prolongue, pues lo fundamental es salvar vidas, porque primero es la vida y luego será lo demás. Lógicamente, lo que sería irresponsable es que se mantuviera el estado de alarma si no hubiera una situación dramática de muertes y de pérdidas. Pero en el momento en el que el virus todavía siga vigente y parece que va a estar desgraciadamente entre nosotros 15 días, pues tendrá que hacerse. A mí sí me gustaría hacer una pequeña mención a este afán autojibarizante, en palabras del vicepresidente de la Junta, que parece que hay en Ciudadanos, de que aquí todo el mundo que discrepa se larga. Yo verdaderamente me parece que es un empobrecimiento absoluto. Es decir, yo creo que en las organizaciones la gente tiene que estar a las duras y a las maduras. Y claro, esto de que por discrepar me vaya inmediatamente del partido en el que milito, yo es que no lo acabo de entender. Es decir, tú tendrás que contribuir a decir realmente lo que piensas y hacer tu organización mejor en la medida en que es más plural, porque si no, las cabezas se reducen. Han surgido muchas voces criticando esta prórroga. De hecho, el Ejecutivo ha tenido muchos problemas para obtener el apoyo de la Cámara. Los nacionalistas supeditan ese apoyo o la abstención a dar más poder a las autonomías en esta desescalada. Y Carmen Calvo definió esta prórroga como la de la cogobernanza. Para aclararnos todas estas dudas, nada mejor que un experto, Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Buenas noches, todo un lujo tenerle aquí con nosotros Nati, en este espacio. Qué placer estar aquí, estar aquí lejos. De estar allí. ¿Roza la legalidad esta prórroga? No, en absoluto, en absoluto. Vamos a ver, aquí hay que distinguir 2 cosas, el plano jurídico y el plano político. Desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, la Constitución, el artículo 116 y la ley que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio, que es la Ley Orgánica 4 del 81, concretamente en su artículo 6, apartado 2, lo único que exige es que el Gobierno, cuando por primera vez declara el estado de alarma, que puede hacerlo sin pedir permiso a nadie, solo puede establecerlo durante 15 días. A partir de ese momento, si quiere prórrogas, tendrá que pedirlas al Congreso de los Diputados, por mayoría simple, pero ni la Constitución ni la ley dicen por cuánto tiempo se pueden autorizar las prórrogas. Por tanto, la prórroga se puede autorizar por 15 días, por un mes, por 2, por medio año, porque aquí la clave es que la autorice el Congreso. Si el Gobierno cuenta con la mayoría de la Cámara, jurídicamente no hay problema alguno. Bien. Políticamente es otra cosa, este es el juego político que estamos viendo. A mí lo que no me gusta es que se utilice el derecho de una manera tan torticeramente política o politicastra, digamos, ¿no? Porque desde el punto de vista jurídico no hay duda alguna. Es verdad que hay algunos juristas que han dicho, bueno, bien, pero de manera sobre... Sí, es la quinta prórroga. ¿Cuántas más se pueden hacer? Se pueden hacer mientras dure la situación que justifica la prórroga. Vale. A ver, yo invito a ver, todo el mundo está muy harto, muy cabreado, muy cansado, con dolor si se le ha muerto algún familiar, triste si ha pasado por la enfermedad, con problemas económicos que ya están y los que van a venir, etcétera. O sea que también desde el punto de vista de la psicología colectiva no estamos en el mejor momento, ¿no? Entonces hay que entender mucho esto. Pero yo invito a pensar por encima de la caja o fuera de la caja, ¿no? ¿En qué situación estamos? Bueno, pues estamos en una en la que estamos en la primera fase oleada de la pandemia, que ha acampado a sus anchas, gracias al encierro tenía que haberse hecho antes, todo eso, pero gracias al confinamiento domiciliario se ha logrado controlar, no eliminar, y por tanto
sí tiene lógica y tiene sentido que la alarma dure hasta que se llegue a controlar en gran medida esta primera fase. ¿Cuándo es eso? Pues cuando el gobierno ha llamado lo que llama la nueva normalidad. O incluso a lo mejor podría pensarse en la tercera fase, en cuyo momento algunas comunidades autónomas dejarían de estar ya en alarma, porque la alarma hasta ahora es estatal, pero podría ser por zonas también, ¿no? Eso tendría sentido, todo el sentido. Otra cosa es que el gobierno se encuentra cómodo, es verdad, quiere evitar un control parlamentario muy exigente, y que la oposición está intentando desgastar al gobierno o intentar sacarle cosas para sus intereses particulares. Pero aquí yo lo que veo en el Congreso de Diputados ahora mismo, entiendo que es la política. Es política, señores, no hay que escandalizarse, pero es una política menor. A mí me recuerda a Emilia Pardo Bazán cuando definía la política como un combate naval en una charca. Pues esto es una charca ranas, digamos. Es la política española. Pero por favor, que no me utilicen el nombre de la Constitución. Efectivamente. No sé si es el segundo mandamiento de la ley de la democracia o el tercero, pero por favor eso me duele un poco. Que no utilicen la Constitución. Es que se llega a hablar incluso de dictadura encubierta, de que se están vulnerando los derechos básicos de los ciudadanos, la libertad de acudir al Congreso. A ver, hay limitación de derechos evidente, pero están justificadas en atención a la situación de excepcionalidad. Es que la pandemia sigue ahí, ¿eh? Es verdad que, claro, hay que afinar. Por ejemplo, tema derecho de manifestación. Manifestaciones convocadas estos días. ¿Se pueden prohibir? Bueno, algunas se prohíben, otras no. ¿Qué ocurre? Bueno, el Tribunal Constitucional, nuestro tribunal, ha dicho la semana pasada en un auto que durante el estado de alarma se puede restringir el derecho de manifestación. En este caso era para celebrar el 1 de mayo, que había pedido un sindicato anarquista en Vigo. Y también habían dicho coches, etcétera. Bueno, el tribunal ahí dijo, se puede restringir. A mí me parece que eso es discutible. Si se garantiza que no hay digamos, riesgo para la salud, creo que hay que aceptarlo. No me entusiasma, ni en un sentido ni en otro. O sea, yo creo que ahora, en fin, no sé si las manifestaciones ayudan demasiado. Es verdad que la gente está cabreada, tendrá que expresarlo. Jurídicamente tiene que poder expresarlo. O sea, que el estado de alarma no lo prohíbe todo. También hay que distinguir eso. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado y ofrecernos esta voz que a todos nos viene muy bien escuchar. Yo creo que teníamos que escuchar más o menos. Y también a los contertulios. Gracias, Fernando. Y lo comentaba Fernando Rey, experto catedrático en Derecho Constitucional. La Constitución lo avala, pero es que en todo este ambiente surgen esas manifestaciones, el derecho a no manifestarse. Esta misma mañana Vox recurría ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la prohibición de celebrar el próximo sábado una manifestación en coche convocada por Vox en las 9 capitales de la provincia. Castilla y León y Cataluña son las únicas 2 comunidades donde se ha permitido, y en el caso de la nuestra, la delegación del Gobierno en la comunidad se basaba en un informe de la Consejería de Sanidad de la Junta que desautorizaba o desaconsejaba esta manifestación. Esto es lo que decía esta mañana el responsable de Vox en Burgos. Cumplen con todos los requisitos de seguridad sanitaria que plantea el Gobierno. Por lo tanto, no estamos conformes, no entendemos que no se permita esa manifestación, y tanto es así como que Vox ha recurrido esa decisión y estamos esperando que los tribunales se pronuncien. Así están las cosas. Si no hay marcha atrás, no habrá manifestación de Vox este sábado en coche en las capitales de provincia de la comunidad. Bueno, pues es que yo creo que no se puede correr y atarse el zapato al mismo tiempo, ¿no? Parece que hay un tiempo para todo. Yo creo que ahora es el momento absolutamente de proteger a los ciudadanos, es el momento de evitar contagios, y desde luego cuando todo esto pase, cuando hayamos dejado esta pandemia y esta peste atrás, pues ya será el momento en el que los ciudadanos, que son ciudadanos maduros, que es que a mí me cuesta mucho, que parece como que se trata a la ciudadanía como una masa que no sabe lo que quiere y que no sabe cuándo está bien gobernada. No, si el pueblo no se equivoca nunca, y el pueblo ya va a saber perfectamente a través de los medios legítimos que tiene, que es el voto, lo que tiene que hacer. Pero de verdad, si yo creo que no hay que exagerar, si no pasa nada, porque ya se manifestará la gente si tiene que hacerlo dentro de 3 meses.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y de hecho también lo he escrito, ¿no? Creo que ahora lo fundamental es la idea que tú transmitías antes, es salir de este infierno. Porque yo de verdad, cuando veo a gente como que se lo toma esto a tipo inventario, tipo chufla, pues, bueno, en nuestra familia ha habido muertos, familia directa, y eso duele muchísimo. Entonces, quizá, o sea, fíjate, pues tendríamos como muchos motivos para salir a expresar rabia, dolor, lo que quieras, pero es que ahora mismo lo fundamental es que salgamos lo mejor parados todos de esto, que esto se detenga, que las cifras de muertos ya no es que bajen, que lleguemos, ojalá podamos llegar a ese 0 muertes un día, otro día, otro día, y luego habrá tiempo para protestar. Quiero añadir una cosita que antes se me olvidó, porque sabes que además si yo no meto la coñita no me quedo a gusto. En cuanto a que sea Ciudadanos el partido que haya permitido, por ejemplo, las redes, que estos días arden, y a mí me encanta, estoy todo el día mirando. Bueno, ya en la primera prórroga a Inés Arrimadas le dieron por todos los lados. Bueno, pues a mí, ojalá el PSOE se hubiera entendido antes con Ciudadanos, incluso con el PP, y hubiesen sido capaces de hacer un ejercicio de democracia y de respeto y haber desterrado del gobierno y de otras decisiones a formaciones extremas, tanto de un lado como de otro. Porque si hablamos de extrema derecha, tenemos que hablar de extrema izquierda, que por desgracia los tenemos en el gobierno. Yo lo que creo es que hay que ser útil y que lo absolutamente necesario es que los partidos que están ahí para entenderse sean capaces de trabajar en beneficio de todos. Y desde luego que hay una cosa que yo estoy completamente a favor, que se puede pactar medidas concretas. Te apoyo medidas concretas, no a tus líderes. Pacto contigo, pero sin ti. ¿Por qué? Porque para lo que nosotros estamos aquí es para sacar adelante este país. Y digo ese nosotros en plural majestático porque es lo que creo que deben hacer todos los partidos políticos, enrocarse en posiciones que lo único que buscan sea la destrucción del otro como adversario y no como cómplice para sacar este país adelante, nos lleva a un horizonte muy feo. Sí, pero que yo necesitaba decir que ojalá todo hubiera pasado por partidos políticos como puede ser Ciudadanos, que son, y no tener que estar dependiendo luego en el gobierno de nacionalistas. Y es que lo digo como lo siento, y vamos, yo no soy... ¿Vosotros vinculáis estas manifestaciones? Estamos viéndolo a Vox directamente. ¿Creéis que hay una relación directa de la gente que se está lanzando a estas caceroladas con Vox? Yo creo que hay mucha hartura. Creo que también hay mucha hartura. No es, vamos, pienso, que no es todo Vox. Hay muchos actores muy descontentos también. Y luego yo creo que también la gente llega a un punto en que se empieza a desesperar. Claro, es que hoy, por ejemplo, el barómetro del CIS lo que refleja un poco es la opinión que estáis manteniendo. De hecho, el 88% de la ciudadanía, según el CIS, estaría a favor de prorrogar el estado de alarma. Y un 33% respalda la gestión de Pedro Sánchez en esta crisis. Bueno, es que el que gobierna se equivoca, porque normalmente es el que gobierna y únicamente el que gobierna el que tiene que tomar decisiones. O sea, al final yo podría, y me parece que es importante para ponderar, en nuestras comunidades autónomas, en los diferentes gobiernos regionales, me temo que hay muy escasas comunidades autónomas de éxito o casos de éxito. Cuando el número de muertos proporcional, por utilizar un dato duro, pero que obviamente hay que utilizarlo, cuando el caos en la sanidad, cuando la falta absoluta de equipos de protección ha sido generalizado, yo creo que no se pueden dar lecciones ni de unas comunidades a otras, ni de unos partidos políticos a otros. Al final, de lo que hay. Y yo en esto tengo una concepción de la política como gestión. Lo importante es la gestión. Puede haber unas siglas que tengan unos gestores estupendos y esas mismas siglas pueden tener unos gestores desastrosos. Totalmente de acuerdo. El y tú más, creo que es lo más lamentable a lo que estamos asistiendo, de verdad. La gestión de Sánchez, y me da igual, de verdad, poned Sánchez, poned al que queráis. Yo hay una cosa que tengo clara y sí la digo. No hay un patrón previo. Cuando la gente dice, es que se están equivocando, es que improvisan. Están improvisando todos los gobiernos del mundo, es decir, no es que improvisen, cuidado, es que nadie
tiene un patrón previo de cómo está evolucionando esta pandemia. De hecho, lo que nos decían hace 2 meses ahora no vale, porque al principio no, por el aire no, ahora parece ser que por el aire sí, no tienen tan claro que sea por contagio de los objetos. Es decir, ojo, o a lo mejor porque el propio virus esté mutando. Entonces, en ese sentido, yo creo que se le puede criticar a lo mejor cómo ha gestionado, pero en el sentido de las críticas a veces tan feroces que hay, yo ahí sinceramente no sé si cualquier otro gobierno lo hubiera hecho mejor, y no hablo de siglas, de verdad, hablo de lo que es esta situación que ha sorprendido a todo el mundo. Es que lo estamos viendo también en Estados Unidos. Nos vamos a ir al descanso, pero antes llegados a ese punto, como todos los días, a mí me gusta conocer la otra visión que sobre la realidad tiene Nieto. Esta es la de hoy. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que tengo un atasco en las tuberías. Ya lo tengo. Míralo, qué hermoso coronavirus. A ver qué hago yo ahora con esto. Claro, la gente se lava las manos y llena las cañerías de coronavirus. Creo que mi alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Con la sonrisa y pensando, nos vamos. Nada, en unos minutos estamos de vuelta para hablar de cómo está afectando todo esto a la cultura, que también está sufriendo muchísimo. Ya estamos de vuelta en este Más que Palabras. Este año acaba el tercer plan del español como lengua extranjera. Y todo eso que suena tan rimbombante no es una cosa menor para Castilla y León. La enseñanza del español, de hecho, era hasta ahora una importantísima fuente de ingresos en toda la comunidad en general y en Salamanca muy en particular. Hicimos del idioma una de nuestras señas de identidad de la comunidad y ahora todo ese entramado, como tantas otras cosas, se ha parado. Hablamos con el comisionado de la lengua española, un organismo dependiente de la Junta de Castilla y León, José Ramón González. Buenas noches, gracias por atendernos. El año se da por perdido, ¿no? Buenas noches, sí, muchas gracias. Pues sí, en efecto, yo creo que es un año muy complicado y muy difícil para el sector del español. Hay que pensar que fue uno de los primeros que realmente sufrió la crisis o lo sintió en sus propias carnes, porque a principios de febrero comenzaron ya las cancelaciones, en principio de estudiantes chinos, que son una parte importante de los visitantes en Castilla y León. Luego empezaron los italianos, los grupos italianos a cancelar, posteriormente franceses y luego finalmente pues casi todos los grupos, también los norteamericanos, que además son muy temerosos de este tipo de cuestiones. De manera que efectivamente las empresas del sector, que hemos estado en contacto con ellas desde el primer día, desde el principio, los primeros signos de alarma, ya hemos estado reunidos con la Asociación de Escuelas de Español, que recoge pues, aproximadamente un 80% del sector de las escuelas del español en Castilla y León. Muchas de ellas, efectivamente, como señalabais, están situadas en Salamanca, que efectivamente es el sitio donde se han concentrado históricamente las escuelas de español, y casi todas ellas, evidentemente, dan por perdido el año. Sí, efectivamente, ha sido un año complicado y difícil. Sí. Hemos pasado del todo a la nada. Sí, no sé, pero lo que es el movimiento, como ha pasado casi todo del todo a la nada en estos meses. Quiero decir, no es solo... Bueno, quería matizar una cosa. Mira, es verdad que efectivamente se ha paralizado, prácticamente no va a haber presencia de estudiantes extranjeros este verano en nuestras ciudades de Castilla y León. Lamentablemente es uno de los lugares preferidos por los estudiantes extranjeros. En términos además de población, somos la comunidad que tenía hasta ahora los mejores indicadores, el mayor número de estudiantes en relación con la proporción de la población que supone Castilla y León. Porque, ¿no? Antes de nada, una cosa, ¿de cuántos estudiantes estamos hablando? Para hacernos una idea también de cuánto dinero movía toda esa gente aquí. Sí, mira, estamos hablando, eso está calculado, además la Asociación de Escuelas de Español lo tiene muy calculado, realmente vienen al año en torno a unos 55.000 estudiantes a estudiar español. Se calculan por promedio que están de promedio unas 2 semanas y se calcula que los gastos que tienen simplemente del curso, de los gastos de consumo que hacen en la comunidad son unos 500 euros por semana, a los que hay que sumar pues también las tarifas, los vuelos y lo que pagan también a las empresas del español, que en muchos casos actúan también o tienen vinculadas a agencias de viajes, de manera que ellos venden también los billetes. Y se calcula que mueve al año en torno a unos 65-70 millones de euros. De manera que es un sector relativamente pequeño en términos comparativos, porque estamos hablando de unas
35 o 40 empresas en la comunidad, no es excesivamente grande, pero sí creo que son unas cifras significativas, en efecto, sí. Y ahora, ¿cómo miramos al futuro? Bueno, a ver, hay dos cosas. Por una parte, el sector del español, que ya hemos estado en contacto con ellos desde el principio, ellos lo que tienen, son muy conscientes de que este año está perdido, son también muy optimistas, tengo que decirlo, en general, aunque evidentemente están pasándolo muy mal, pero tienen confianza en el futuro de la enseñanza del español en Castilla y León, y todas las empresas prácticamente con las que yo he estado en contacto, bueno, consideran que se pasará este bache y que el año que viene serán capaces de remontar. Algunas de esas empresas lo que han hecho es trasladar los cursos a cursos no presenciales, a cursos online. Evidentemente, no con la idea de sustituir lo presencial, que es fundamental, porque Castilla y León no solamente se vende como lugar para aprender el español, sino como una experiencia realmente de inmersión en la cultura y en el idioma, ¿no? Entonces, se han pasado al online, bueno, con relativo éxito en algunos casos, pero siendo conscientes de que lo que se trata es de estar presentes, de tener visibilidad, de que, digamos, los clientes, que ya muchos de ellos eran clientes antiguos, no se olviden de que están ahí. Desde la Junta lo que hemos decidido es mantener lo que tenemos todos los años, los programas de promoción. Es decir, hacíamos promoción en el extranjero con profesores de español de diferentes institutos, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Europa y en otros países, y eso lo hemos mantenido. Y lo vamos a mantener en un primer momento, cuando ahora no se puede viajar, evidentemente, pero vamos a hacerlo a través de talleres online también. Desde la propia Junta lo organiza con las embajadas de España en diferentes países para mantener el contacto con esos profesores que al fin y al cabo son los que traen luego a los estudiantes. Y también vamos a mantener el programa de prescriptores, es decir, aquellos profesores a los que se les invita 1 o 2 semanas a Castilla y León, invitados por una escuela y en parte financiado por la Junta, para que puedan conocer las escuelas y conocer lo que supone la experiencia, ¿no? Y eso se va a mantener. ¿Hasta qué punto van a venir o no en septiembre, octubre, noviembre? Bueno, realmente es difícil decirlo, es complicado, pero las escuelas nos han pedido que mantengamos ese programa y vamos a mantener, porque creemos que ha sido muy eficaz y muy útil. Lo que se trata, yo creo que es de ir teniendo presencia internacional, que Castilla y León siga siendo un referente para la enseñanza del español, aunque evidentemente este año no haya estudiantes, pero que de forma que cuando se reinicien otra vez los programas y los profesores empiecen a plantearse traer estudiantes a España, pues quizá ya en octubre... Piensen en Castilla y León. Eso es. Esa es la idea, efectivamente, eso es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias por habernos atendido. Entendido. No, entendido también, pero bueno, oye, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Adiós. Hasta luego. Claro, es que nos olvidamos de lo importante que era esa vía que se estaba abriendo ahí y que se ha quedado paralizada. No era el tercer plan del español, o sea que ya llevábamos... Bueno, yo creo que el español justamente tiene que ser una de las grandes riquezas que tiene Castilla y León. Castilla y León es una región de los orígenes, es una región de los orígenes del hombre y de la lengua. Y yo creo que, bueno, pues este comisionado, José Ramón, la verdad que da gusto oír a los catedráticos, se nota cuando antes sabe, hemos oído a Fernando y ahora hemos oído a José Ramón. A mí todo el mundo me habla fenomenal de él, yo conozco muy bien ese sector por circunstancias profesionales y sobre todo de una medida que he impulsado personalmente, que es la línea o las líneas de crédito, porque claro, al final nos olvidamos que la cultura es un sector productivo y los sectores productivos tienen necesidades muy tangibles. José Ramón y la Junta, bueno, en este caso José Ramón, que es el que tiene la responsabilidad como director, lo que ha sido capaz es de impulsar una medida muy inteligente que es, ¿qué necesito yo como empresa este año que no van a venir los alumnos? Lógicamente una línea de crédito. ¿Hasta dónde? Hasta 300.000 euros de línea de crédito en la esperanza de que cuando pase, como digo siempre, esta peste, las empresas puedan seguir, porque todo el trabajo que se ha hecho no se puede perder. Sí, vamos, totalmente de acuerdo, poco que añadir. Sí que es cierto, y lo decía también José Ramón, para Salamanca concretamente, que es como mi segunda casa, yo vivo con un pie en Salamanca y uno en Zamora, es realmente que la universidad en Salamanca, en verano, la gran vida de la ciudad son esos cursos de verano para extranjeros. Entonces sí que va a representar una pérdida fuerte, pero al final pues yo estoy de acuerdo con él, quiero ser optimista y sobre todo pasa también por esa modernización y por esa digitalización ya de todo, que va a ser necesario para todo al final. Quizá fíjate ahora, y nos está incidiendo mucho, y lo que teníamos que pedirle sobre todo a todas las administraciones es que sobre todo en unas áreas como Castilla y León, que somos el medio rural, que somos esa España vaciada en la mayoría de nuestra superficie, es que se preocupen de que
todas esas líneas de internet, la TDT, que todo llegue correctamente a sus sitios, porque yo no sé, por ejemplo, cómo estáis en Burgos, pero te aseguro que en el oeste, en mi línea oeste de León, Zamora y Salamanca, sobre todo todas las zonas de frontera, están de pena, están incomunicadas. Y eso, fíjate, es un reto que hay que asumir tanto para esto como para un montón de cosas que yo creo que van a ser muy necesarias. Como va a ser igualmente necesario, es en lo que yo creo, frente a tantos planes, estamos aquí hablando del tercer plan, yo en lo que creo es en medidas concretas, lo dice siempre Juan Luis Arzuaga, yo tengo la inmensa suerte de que trabajo con él. Hay que dejarnos de sermones y esperar a los presupuestos generales, más presupuestos generales y menos sermones. Aquí lo que vemos es una medida concreta. Para las escuelas de español, ¿cómo no va a dar resultado? Lo malo sería ir con las manos vacías. Claro. Pero la cultura también está generando polémica en Castilla y León en los últimos días. Me refiero a la dimisión de Jordi Jimeno, que es el director artístico y gerente de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Los trabajadores aseguran que los miembros del Consejo Asesor carecen de experiencia necesaria y consideran que eso ha supuesto una intromisión al no contar con ningún músico. Se ha creado un Consejo Asesor y nos hemos enterado por los medios de comunicación. No hemos sabido en ningún momento qué se ha tenido en cuenta para seleccionar a los candidatos. Polémica abierta en el mundo de la cultura con este tema, que llega además en un momento que yo creo que es especialmente complicado, porque si todos lo estamos pasando mal, el mundo de la cultura lo está pasando mal, y ahora con esta dimisión en el seno de la OSCIL. Yo no sé si sabéis algo al respecto. Bueno, yo lo que creo es que la OSCIL evidentemente es una de las señas de identidad de nuestra comunidad, es uno de nuestros orgullos. Yo creo que durante esta pandemia la OSCIL ha demostrado más que nunca su valía. Se ha cerrado una sesión virtual del Parlamento Europeo con nuestra Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que se ha internacionalizado Castilla y León como nunca, las reproducciones que han tenido con NOA. O sea, a mí me parece que los músicos, porque al final las instituciones son la gente que trabaja en ellas, los músicos de Castilla y León son, de la Orquesta de Castilla y León, son los mejores músicos o de los mejores músicos que tenemos en España. A partir de ahí, pues yo creo que hay dos situaciones, yo lo decía antes, yo estoy en radical desacuerdo con todo aquel que se autojibariza cuando las cosas vienen mal dadas. Tu obligación como gestor, y Jordi es mi amigo, es compañero en la asociación y le tengo muchísimo afecto, pero si no estás de acuerdo con algo, hombre, no, alza la voz, pero eso de las dimisiones, y menos en diferido, desde que oí aquello de los pagos que hacía Cospedal en diferido, yo no he oído un disparate igual. ¿Cómo vas a dimitir en diferido? ¿Tú crees que tenía que decir el motivo real por el que se ha ido? ¿Y cuál es ese motivo real? Entiendo que el motivo es personal, porque si no, el motivo es personal, pero lo que yo no entiendo muy bien es que si tú dimites, te vas inmediatamente, no te quedas, te vas. Si hay algo, te vas. Y luego, a partir de ahí, pues andar con elucubraciones. Luego, me parece que la orquesta lo que necesita son presupuestos, no comités colegiados que no se sabe muy bien para qué sirven, igual que la cultura. Y me parece también que la orquesta contaba ya con un comité artístico previsto dentro de su propio convenio colectivo. Pero dentro de eso, el mensaje y lo importante es que yo creo que no es la orquesta lo que está en crisis, es su gerente que ha tomado la decisión, el que se ha jibarizado, el que está en crisis. Mal momento para tomar decisiones de este calado. Es que el momento es muy complicado, pero fíjate, me viene... A veces en la vida no te queda otra. Claro, pero fíjate, me viene a la cabeza, y no solo en la OSCIL, sino en general en la cultura, no sé si estarás de acuerdo conmigo, cuando hay un comité, desde luego tiene que haber profesionales de ese sector dentro de ese comité, que lo conozcan, porque tiene la música, y yo he estudiado también música, pero tiene un lenguaje especial, y tiene, o sea, con independencia de que luego necesites otro tipo de aspectos técnicos o jurídicos, lo que quieras, pero tiene que haber profesionales para seleccionar, y tiene que haber un criterio dentro de la música. Sí, porque es como, y de verdad, mira, extrapola lo de la cultura, no pueden estar haciendo, y está pasando, leyes de caza, de pesca, incluso para la tauromaquia, técnicos que no se han manchado de barro los pies en la vida. No, tiene que haber gente, es que, o sea, ¿quién te va a hablar del campo mejor que un agricultor?
Yo creo que nadie. ¿quién Pues va a de la hablar música- mejor de la orquesta que sus propios músicos? por eso. Si ya hay un comité artístico, no sé muy bien qué se gana creando nuevos órganos. Yo además soy tremendamente escéptico con esa pluralidad de órganos que muchas veces aparecen y luego hasta su defunción no se vuelven a reunir, porque claro, yo no sé si lo decía esa cita famosa de que si quieres que algo no funcione, crea una comisión, no sé. Se nos acaba el tiempo, pero es que no, tenemos todavía cosas que enseñarles. En este Más que Palabra queremos dar palabra, nunca mejor dicho, a otros colectivos con mucha voz en Castilla y León. No siempre se les escucha, pero están ahí haciendo su labor diariamente. Comenzamos con la vida de una parroquia. Esta semana se retomaba el culto, pero hay otras muchas actividades que han quedado en suspensos. En muchos casos, detrás de esas actividades está Cáritas, aunque no se vea, el vértice que tiene la Iglesia dedicada a la atención a los más vulnerables. Hemos estado en una de las parroquias con más raigambre social de la comunidad. Está en el barrio de La Pilarica y Belén, en Valladolid. ¿Cuánto tiempo llevaba cerrada esta iglesia? Desde el sábado 14 de marzo. Ese fue el último día que con un grupo pequeño de personas se celebró la Eucaristía y ya pues viendo las advertencias y las medidas de prevención que se anunciaban, pues preferimos cerrar el templo y bueno, pues decir a las personas que siguieran la Eucaristía por la televisión, por la radio, como se hace habitualmente, como hacen los mayores o los enfermos, ¿no? Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Pues llevo 4 años, para 5 en septiembre. Se acabó la paz, Personal. el momento de la paz. Sí, el gesto de la paz lo tendremos que sustituir por un gesto más sobrio, ¿no? Se acabó el agua bendita. El agua bendita también. ¿Y con la comunión qué va a pasar? La comunión se distribuirá pues en silencio. Ese diálogo cuando se ofrece el cuerpo de Cristo, pues lo haremos al principio, todos juntos, con una respuesta colectiva, y después cada persona lo recibirá en silencio, para evitar también ese diálogo. Y la confesión será a lo mejor similar a la que estamos teniendo usted y yo ahora. Claro, habrá que encontrar un lugar que garantice la discreción y al mismo tiempo pues esta distancia espacial que se nos aconseja, ¿no? Costará eso, ¿eh? Costará, pero bueno, pues poco a poco. Yo creo que seremos comprensivos y que nos iremos adaptando a las circunstancias, claro. La Iglesia ha cerrado en un momento en el que más se necesita la compañía. ¿Cómo lo vive usted como párroco de esta parroquia que engloba a La Pilarica, engloba también a Belén? La parroquia de Belén, sí, es una unidad parroquial. Belén y Pilarica están juntas. ¿Y cómo lo lleva, no poder estar con sus fieles? Bueno, pues lo llevamos con paciencia y al mismo tiempo con preocupación, porque lo nuestro es el encuentro, es encontrarnos, es el diálogo, es compartir, atendernos unos a otros. Y por tanto pues no es una situación fácil. Pero la parroquia no está cerrada, están cerrados los templos por los motivos que todos conocemos, pero la parroquia como comunidad sigue viva, sigue activa. Parroquia es una antigua palabra que significa entre las casas, entre las viviendas, con la gente, y la parroquia ha seguido viva y sigue todo este tiempo pues por los medios que hoy nos facilitan las nuevas tecnologías, por medio de una llamada telefónica. Se ha seguido en contacto tanto los catequistas con las familias, con los niños, las personas que atienden a los mayores, pues también interesándose por ellos, también en lo que se refiere a la caridad, escuchando las necesidades, ¿no? Que las personas se han llamado, se han interesado y siguen en contacto. Miguel Ángel, espero que lo superemos pronto todos. Pues tenemos esperanza de que sí, de que se irá saliendo de la situación, ¿no? Las mismas noticias que vamos recibiendo, aunque pues siempre son dolorosas, pero bueno, parece que de alguna manera se va estabilizando y se van encontrando salidas.
Mila y Jesús son los dos voluntarios que participan en esos proyectos, dos proyectos muy dispares y que ahora también están paralizados, pero no tanto, porque sigue la actividad. Comenzamos con Mila. Mila, en tu caso, es atender a los niños apoyo escolar. Sí, eso es. Ahora ellos que están sin clase presencial, todo a través de internet, el que puede, que se despistan mucho más, mantenerles en la línea. Claro, es muy complicado, sí. Pues lo que intentamos ahora es mantener un contacto con ellos, incluso dar clase, sobre todo los más mayores que tienen más necesidad de alguna asignatura específica, aunque están muy liados, también es cierto, están muy liados. Y luego saber un poco cómo están todos, pues a través de WhatsApp, con madres, sobre todo con madres más que con padres. Y incluso tenemos algún grupillo con niños, algún WhatsApp de grupo, nos vemos de vez en cuando y así es como lo vamos haciendo. Se interrumpió de una forma, bueno, como ya sabemos, pero hasta aquel momento lo que hacíamos era ir 2 días a la semana, lunes y miércoles. ¿No van aquí? ¿Tenéis unos locales pasando las vías? Sí, locales pasando las vías, más o menos acondicionados, con aulas, con mesas, con sillas para los niños y lo tenemos dividido, distribuido de tal forma pues que uno atiende a los niños de sexto de la ESO, de sexto de primaria, otro de primero y segundo de la ESO, en fin, cada uno le corresponde un grupo. ¿Hablas con ellos ahora? ¿De qué se quejan? Pues fíjate tú, lo curioso, te voy a decir una cosa, es tremendo no, a mí no me impresiona tampoco, porque yo creo todos los niños son tan flexibles, se adaptan tanto a todo, no se quejan. Jesús, en su caso, lleva a los más mayores. También es un programa de apoyo, cuéntenos. Es un programa de Cáritas Diocesana que lo llamamos Envejecer en Común. Entonces, todos los martes, durante 1h30, nos reunimos con un grupo en el caso, ahora mismo tenemos 24, tanto en Belén como otros 24 en Pilarica, y nos vamos simultaneando un martes psicomotricidad y otro martes talleres de memoria. Es un grupo encantador, tanto el de Belén como el de Pilarica. ¿Y ellos ahora están en su casa? Ahora están en su casita. Entonces, ¿viven solos? La mayoría viven solos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues atenderlos por teléfono, hablar con ellos por teléfono, más que atenderlos, hablar con ellos por teléfono. Preguntaba a Mila cómo están los niños y decía que se van acostumbrando y que están tranquilos, incluso con miedo a salir. ¿Cómo están los mayores? Pues la mayoría, sobre todo los que están solos, con mucho miedo. También deseando salir, pero los hijos les tienen un poquito frenados para que no cometan ninguna imprudencia, ¿no? Pero vamos, lo están llevando bien. Claro, cuando todo se vuelva a la normalidad, habrá que tener en cuenta que los grupos quizás tengáis también que separarles o que estén más separados ellos. Pues depende, porque, claro, depende. Bueno. Depende si volvemos o no volvemos este curso, o sea, antes de junio. Pero sí, normalmente reorganizamos porque a veces hay cambios y tenemos que reorganizar, también con respecto a los voluntarios, claro. Muchísimas gracias por haberme atendido y por habernos contado vuestra experiencia y enhorabuena. Muchas gracias. Deseando volver a la labor del voluntariado. José Bermúdez y Rubén Ortega son los artífices de esas bellísimas imágenes que han visto ustedes en esta entrevista. Estamos a punto casi de irnos, pero antes queremos conectar con Eduardo Martínez, que está en redacción. Eduardo, ¿cuál es lo que más está consultando en redes? ¿Qué tal? Pues vamos a destacar en primer lugar un nombre propio que se está comentando mucho en redes sociales a esta hora y desde media tarde, es el de Marcos de Quinto, es el diputado de Ciudadanos que hoy ha comunicado a la presidenta de la formación, Inés Arrimadas, que abandona el partido por diferencias con algunas decisiones, aunque reconoce que son legítimas y democráticas. Justamente coincide con el día en el que Ciudadanos ha decidido dar su apoyo al gobierno para prorrogar el estado de alarma, no 31 días como quería Pedro Sánchez, sino 15. Entre las reacciones la del vicepresidente de la Junta y compañero de partido, Francisco Igea, que
se ha enterado en una entrevista y ha dicho que lamenta que en Ciudadanos las discrepancias se resuelvan así, abandonando la formación. Y un día más hay declaraciones que centran, por ser casi polémicas, los comentarios de los internautas. Hoy le ha tocado el turno a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que estaba en una comisión en el Congreso de los Diputados y ha dicho que había estado dándole vueltas y se había dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están prácticamente casi en línea recta horizontal y que casualmente son 4 de las grandes ciudades del mundo más castigadas, más azotadas por el coronavirus. Dice que había estado leyendo algo de información sobre cómo la expansión del coronavirus podría estar relacionada con temperaturas ni muy frías ni muy cálidas. Y también el cambio climático se ha colado hoy entre las tendencias, porque el Gobierno ha aprobado hoy esta ley en el Consejo de Ministros. Establece, entre otras cuestiones, la neutralidad climática para el año 2050. Su tramitación se había retrasado por la crisis del coronavirus y hoy la titular de ese área, la ministra para la Transición Ecológica, ha destacado, aparte de todo su contenido, que este texto legal retrata el modelo de recuperación y estabilidad para nuestro país. Muchas gracias, Eduardo. Es que me estaba sonriendo porque a veces hacen comentarios los tertulianos que es para sonreírse. ¿Cómo lo has llamado, Ana? El meridiano del COVID. El meridiano del COVID. Bueno, el tema es dramático, pero bueno, también a veces nos permiten reírnos. Y nos vamos ahora hasta León con la portada del Diario de León. Su director nos dice que llevan mañana. Hola, muy buenas noches, Nati, muy buenas noches a los telespectadores de las 7 de Castilla y León. Mañana en Diario de León abrimos con una noticia que me imagino que todo el mundo debe haber conocido ya a través de las emisoras de radio, de las televisiones. Sánchez se ha visto obligado a recular y llevará al Congreso únicamente la ampliación del estado de alarma por 15 días, en contra de su intención de llevarlo más allá del mes, aunque no concretaba y decía que aproximadamente un mes. Como segunda información llevamos que el profesorado de León reclama 700 profesionales más para poder afrontar el próximo curso ante las dificultades que ya han tenido en este curso. Además, llevamos un tema muy interesante, muy importante, porque los bares y restaurantes de León ya tienen el decreto que les permitirá ampliar las terrazas a partir del próximo lunes, en el caso de que León entre en la primera fase de la desescalada, de la famosa ya desescalada. Muchas gracias por esa información, Joaquín, y muchas gracias a Ana, a Alejandro, por haber estado dando esta otra vuelta a la actualidad, el último repaso del día. Bueno, gracias. Muchas gracias a vosotros. Os espero pronto. Y a ustedes les espero mañana. No me fallen, ¿eh? Adiós.